En lo que se refiere a la protección de datos, muy especialmente en el mundo jurídico, tenemos que aprender a aplicar y cumplir todos mucho más de lo que hacemos. Nos jugamos mucho porque estamos manejando datos absolutamente relevantes y sensibles de personas y de empresas. Por cierto, un aviso. Todos sus datos han sido incluidos en un fichero que, eso sí, ha sido ya notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. Todos sus datos. Y además aquí no olvidamos a ninguno de los que han estado. Hay que apoyar a este organismo por su labor diaria, porque no es una institución que agrede a los ciudadanos, sino que dialoga, porque promueve una cultura de prevención y preservación de los derechos y libertades, porque colabora con los colegios profesionales y trabaja al servicio de todos. Premio Puñetas de Bronce para la Agencia Española de Protección de Datos. ACIJUR reconoce con este premio la apuesta de la agencia por clarificar el régimen de responsabilidades de los buscadores de Internet en relación con la protección de datos personales. Esta actuación ha sido respaldada por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los motores de búsqueda, en concreto Google, y su sometimiento a la protección de datos de la normativa europea. Recoge el premio su director, José Luis Rodríguez Álvarez. Entrega el premio el presidente del Consejo General de Procuradores, Juan Carlos Esteluz. Buenas tardes, autoridades, amigos. En primer lugar, permítame que exprese mi reconocimiento y satisfacción porque ACIJUR haya permitido que sea yo quien colabore y entregue este premio a la Agencia Española de Protección de Datos. Y si tengo que buscar alguna justificación de mi presencia aquí, en la misma línea que había hecho el presidente de la Audiencia Nacional, tengo que decirles a ustedes que no soy canario, pero soy gallego. Y ya saben ustedes aquello de los gallegos subiendo por la escalera, que si suben o si bajan, que nunca se sabe muy bien dónde están. Y quizás esa relación incógnita de que los gallegos no nos expresamos, pues tenga algo que ver con la Agencia Española de Protección de Datos en el sentido de guardar secreto. De cualquier modo, felicito a todos los premiados del día de hoy y felicito quizá y muy especialmente a ACIJUR porque creo que habéis elegido bien. Habéis elegido muy bien. Y en lo que a mí respecta concretamente, y el premio que acabo de entregar, creo que lo habéis hecho estupendamente eligiendo a la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia, yo creo que no es otra cosa que una consecuencia del advenimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Una consecuencia de los vientos liberalizadores de los países adelantados, tanto de Europa como de América. Sin embargo, cuando se creó la agencia, yo creo que nadie podía pensar, era muy aventurado, había que ser poco menos que profeta, los problemas con los que iba a encontrarse más adelante. Bien es cierto que el progreso es estupendo, todos estamos de acuerdo con el progreso y lo ansiamos. Y trabajamos para ello. Pero creo que no es menos cierto que el progreso, a veces, al avanzar, crea nuevos problemas a la par que resuelve otros persistentes. Y eso es, en cierto modo, lo que le ha ocurrido a la agencia. No podía preverse el avance imparable de las tecnologías, el avance imparable de Internet, el avance imparable dentro de la sociedad española de todos estos nuevos medios. Y tuvo que salir al paso, porque lo que era privacidad, que era uno de los objetivos de la agencia, lo que era libertad de preocuparse de las personas y de su vida íntima, de que quedara en el seno de la privacidad, pues se estaba viendo comprometido, como bien se ha demostrado en el sketch que tan magníficamente han hecho nuestros compañeros. Y ha tenido que salir al paso, y creo que salió muy bien, y ha sabido perfectamente conjugar la libertad y la privacidad con el servicio público que cumplen los buscadores de Internet. Y no es que lo diga yo, que no soy voz autorizada para ello, pero lo ha dicho con gran autoridad el Tribunal Europeo de Justicia, que creo que sí que viene a ratificar, amén de otras resoluciones, sentencias de la Audiencia Nacional. Y termino ya únicamente expresando la alegría y satisfacción que para mí, a nivel personal, produce entregarle este premio a José Luis,
a quien conocí ya hace años a título institucional, con el que he tenido magnífica relación institucional que con el paso del tiempo se ha convertido en personal y en relación de amistad. Por eso, amigo José Luis, enhorabuena, con todo cariño, a ti y a todo tu equipo. Con un fuerte abrazo. Muchas gracias. Buenos días. Hace unos meses, el filósofo y escritor alemán Hans Magnus Enzensberger, después de manifestar su preocupación por el impacto de las nuevas tecnologías en la vida de las personas, aconsejaba lanzar lo más lejos posible los dispositivos móviles y deslizarse en un estado de feliz ignorancia, nos decía. A veces siente uno la tentación de hacerle caso, sobre todo después de escuchar esta representación de una distopía que, lejos de ser lejana, es parte de nuestra realidad. Pero la mayoría de nosotros todavía no estamos dispuestos a prescindir de las ventajas del desarrollo tecnológico. Y también tenemos buenas razones para ello. Por lo tanto, es necesario encontrar soluciones menos derrotistas que las del pensador alemán, que nos permitan conciliar los beneficios de las tecnologías con la protección de los derechos. Y esta es la máxima que preside la actuación de la Agencia Española de Protección de Datos, y la que hemos aplicado también al problema planteado por los buscadores de Internet, que han facilitado extraordinariamente el acceso a la información, pero pueden afectar gravemente a la esfera privada de las personas. El hecho de que con simplemente teclear el nombre de cualquier persona se obtenga de inmediato informaciones sobre ella ha dado lugar a que, además de nuestra biografía real, todos tengamos una biografía de Internet, una biografía de buscador que en muchos casos tiene incluso un valor mayor que la verdadera y que condiciona decisivamente el modo en el que somos valorados. Ello ha provocado que muchas personas están sufriendo perjuicios en su vida privada porque la información que sobre ellos se difunde revela datos íntimos o datos que, aun no perteneciendo a esta esfera más reservada, son inexactos, son fragmentarios o simplemente son obsoletos, que ya no se corresponden con su vida actual. En algunos casos ven violada su intimidad, en otros ven incluso amenazada su integridad personal, y muchos sufren un padecimiento que recuerda bastante a la denigrante pena medieval de vergüenza pública. Al reo ahora no se le pone coroza ni se le empluma, pero el buscador le adhiere informaciones que lo estigmatizan, con el agravante de que esta exposición ya no es solo en la plaza del pueblo, sino que la exposición en Internet es permanente y es ubicua. Nosotros considerábamos que el derecho a la protección de datos, que es un derecho que nos concede un poder de decisión sobre nuestra información personal y sobre los usos que otros hagan de esa información, está precisamente para proteger a las personas frente a este tipo de injerencias en su vida privada. Y entendíamos, en consecuencia, que los derechos de cancelación y de oposición previstos en la directiva y en nuestra ley se podían ejercer frente a los buscadores para exigirles que pusieran fin a la difusión en Internet de informaciones personales que carecen de interés general. Pero topamos con Google, la empresa que gestiona el buscador mayoritario, casi único en España, que se negó sistemáticamente a atender las solicitudes de los afectados e impugnó todas las resoluciones de la agencia ante los tribunales, ante la Audiencia Nacional, iniciándose así un largo peregrinaje judicial. Google, como era de esperar, contrató buenos abogados y mejores lobistas y, en paralelo a la actuación de los tribunales, inició una campaña, llamémosle de sensibilización, para advertir de los peligros que presentaba una amenaza para la libertad de expresión.
el llamado derecho al olvido. Y a pesar de la confusión que en algunos momentos del debate se generó, estamos siempre convencidos de la solidez de nuestros argumentos y contamos además con la solvencia jurídica de la abogacía del Estado, por lo que asumimos el reto y también el riesgo de perder entre los tribunales, en el caso en el que yo no estaría aquí recibiendo el premio, sino probablemente emplumado por el buscador. Finalmente, como saben, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dio la razón y respaldó íntegramente nuestra interpretación de la directiva, convirtiéndola ahora en vinculante para todos los Estados de la Unión Europea. El Tribunal declara que la grave afectación de la vida privada que ocasionan los buscadores no se puede justificar por el mero interés económico de las empresas que los gestionan, sino que únicamente puede encontrar justificación en el interés público en acceder a esa información. Por lo que ha de buscarse un justo equilibrio, como nosotros decíamos, entre los derechos en juego. Y resuelve que el derecho fundamental a la protección de datos personales confiere a los individuos la facultad de exigir a los buscadores que su nombre no aparezca vinculado a los resultados de una búsqueda cuando no exista un interés público en acceder a esa información por ese cauce, es decir, a través de una búsqueda con el nombre y apellidos por un buscador. En contra de lo que en ocasiones se ha dicho, interesadamente, el impacto de esta solución sobre las libertades de expresión y de información es prácticamente inexistente. En primer lugar, porque solo se puede ejercer en relación con informaciones que no tengan interés público. Y además, como regla, no puede ser invocado este derecho por personajes públicos o personas que desempeñen un papel en la vida pública. En segundo lugar, porque no afecta a la información propiamente dicha. No se elimina ninguna información. La información permanece inalterada en la fuente y continúa siendo accesible a través de los buscadores si la búsqueda se realiza por otras palabras que no sean el nombre del afectado. Bueno, como consecuencia de todo ello, y abrevio, hoy los residentes en la Unión Europea pueden actuar frente a los motores de búsqueda para evitar la vulneración de sus derechos causada por la difusión de informaciones inexactas o sin relevancia ni interés público, ejerciendo lo que se ha dado en llamar el derecho al olvido. Una expresión que a mí nunca me ha gustado, no me gusta mucho, no tanto porque tenga el nombre de tango, como se ha dicho, sino porque puede generar equívocos sobre su verdadero alcance. Tiene un contenido semántico muy amplio y puede generar equívocos sobre su verdadero alcance y dar a entender que tiene un contenido mayor del que realmente corresponde. Pero también hay que reconocer que hablar de derechos de cancelación y de oposición, que es como verdaderamente se llaman, pues no resulta precisamente evocador y es imposible que prospere la denominación técnica frente al nomen que ya se ha aplicado en el debate público. En todo caso, en la agencia nos congratulamos de ello y agradecemos sobremanera el reconocimiento que este premio supone, máxime cuando es otorgado por un colectivo al que tenemos particular aprecio, y es un colectivo de cualificados profesionales que día a día realizan la prodigiosa hazaña de comunicar y hacer entender a los ciudadanos lo que decimos los juristas. Muchas gracias a FIJUR y a todos ustedes por haber estado.